La salvación provista por Cristo. El término salvación es sumamente amplio. Es un gran error suponer que se refiere meramente al perdón de los pecados. Dios tiene tanto interés en el presente y futuro como en nuestro pasado. Su propósito es en primer lugar reconciliarnos consigo, y luego, progresivamente, liberarnos del egocentrismo y conducirnos a una vida en armonía con nuestros semejantes. El perdón y la reconciliación los debemos primordialmente a la muerte de Cristo, pero el que nos libera de nosotros mismos es su Espíritu, y en su Iglesia podemos unirnos en una hermandad de amor. Estos son los aspectos de la salvación provista por Cristo que ahora pasamos a considerar. El Espíritu de Cristo. Como hemos visto, no debemos concebir nuestros pecados como una serie de incidentes desconectados, sino como síntomas de una enfermedad moral interna. Para ilustrar esto Jesús empleó en varias ocasiones el símil del árbol y de los frutos. Según él, la calidad de los frutos depende de la calidad del árbol que los produce. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Mateo 7:17 al 18. Por consiguiente, la causa de nuestros pecados es nuestro pecado, la naturaleza que hemos heredado está pervertida y es egocéntrica como dice Jesús, nuestros pecados proceden de adentro, del corazón. Por lo tanto, el cambio de conducta depende del cambio de naturaleza. Si el árbol es bueno dará buen fruto, dice Jesús, Mateo 12:33. Pero, ¿puede ser cambiada la naturaleza humana? ¿Es posible hacer una persona dulce de una colérica, una persona humilde de una orgullosa, una persona altruista de una egoísta? La Biblia declara enfáticamente que estos milagros pueden suceder. Esta es parte de la gloria del Evangelio. Jesucristo ofrece cambiarnos no solo nuestra posición delante de Dios, sino también nuestra propia naturaleza. A Nicodemo le habló de la necesidad ineludible de un nuevo nacimiento, y sus palabras mantienen su vigencia en relación a nosotros. Te aseguro, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Juan 3:3 y 7. Las palabras que Pablo emplea son en cierto sentido aún más dramáticas abruptamente, en una frase que no tiene verbos, afirma, si algún hombre en Cristo nueva creación 2 Corintios 5:7, literalmente. Estamos, pues, frente a la posibilidad de que nos habla el Nuevo Testamento, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, una nueva creación. Este tremendo cambio interno es la obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es un nacimiento que viene del Espíritu. Juan 3:6 no viene al caso analizar aquí la misteriosa doctrina de la Trinidad. Para nuestro propósito basta considerar lo que los primeros apóstoles recibieron acerca del Espíritu Santo ilustrando su enseñanza con su propia experiencia. En primer lugar, es necesario comprender que el Espíritu Santo no comenzó su existencia ni su actividad el día de Pentecostés. Él es Dios. Es, por lo tanto, eterno y ha estado activo en el mundo desde su creación. El Antiguo Testamento se refiere con frecuencia a Él, y los profetas predicen la época en que su actividad aumentará y se difundirá, cuando Dios pondrá su Espíritu dentro de su propio pueblo, a fin de hacer posible la obediencia a la ley. Lo que los profetas del Antiguo Testamento predijeron, Cristo lo prometió como una expectativa inmediata. Pocas horas antes de morir, apartados del aposento alto con los 12, habló del Defensor, Consolador, el Espíritu de verdad, que vendría a ocupar su lugar. En efecto, la presencia del Espíritu Santo sería para ellos aún mejor que su propia presencia terrenal. Es mejor para ustedes que yo me vaya, dijo. Porque si no me voy, el Defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Juan 16:7. La ventaja radicaba en esto principalmente. Cristo había estado con ellos, al lado de ellos, pero Él permanece con ustedes y estará siempre en ustedes. Juan 14:17. Hay un sentido en el cual podemos decir que el ministerio de enseñanza de Jesús había fracasado. Varias veces había puesto a un niño en medio de sus discípulos para decirles que debían ser humildes como Él, pero Simón Pedro siguió siendo orgulloso y prepotente. A menudo les había enseñado a amarse mutuamente, pero al parecer Juan siguió haciendo honor a su apodo Hijo del Trueno hasta el fin. Sin embargo, cuando uno lee la primera carta de Pedro no puede dejar de notar referencias a la humildad,
y las cartas de Juan abundan en amor. ¿A qué se debe la diferencia? Al Espíritu Santo. Jesús les enseñó a ser humildes y amorosos, pero ninguna de esas cualidades se manifestó en su vida hasta que el Espíritu Santo entró en su personalidad y comenzó a cambiarlos desde adentro. El día de Pentecostés todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Nadie piense que esta fue una extraña experiencia reservada para los apóstoles y otros santos eminentes. Llénense del Espíritu Santo es un mandato que se da a todos los cristianos. Efesios 5:18. La presencia interna del Espíritu Santo es el certificado de nacimiento espiritual de cada cristiano. En efecto, si el Espíritu Santo no ha fijado su residencia en nosotros, no somos realmente cristianos. Como Pablo dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8:9. Esto es, pues, lo que enseña el Nuevo Testamento. Cuando ponemos la confianza en el Señor Jesucristo y nos entregamos a Él, el Espíritu Santo toma posesión de nosotros. Dios lo envía a nuestro corazón. Gálatas 4:6. Él hace de nuestro cuerpo su templo. 1 Corintios 6:19. Esto no quiere decir que de aquí en adelante estamos exentos de la posibilidad de pecar. Al contrario, el conflicto se intensifica, pero, por otro lado, se ha abierto un camino de victoria. En Gálatas 5 el apóstol Pablo proporciona una vívida descripción de esa batalla. Los combatientes son la carne, el nombre que él da a la naturaleza egoísta que hemos heredado, y el espíritu. Porque los malos deseos, dice, están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. 5:17. Esto no es una árida teorización teológica, es la experiencia diaria de todo cristiano. Somos conscientes de deseos pecaminosos que ejercen presión sobre nosotros, pero ahora también nos damos cuenta de una fuerza contraria que nos tira hacia arriba para que vivamos en santidad. Si la carne tuviera sueltas las riendas, nos arrojaría a la oscura selva de inmoralidad y vicio que Pablo menciona en los versículos 19 al 21. Por otra parte, si permitimos que el Espíritu Santo tenga la primacía, el resultado será amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Versículos 22 y 23. A estas atractivas virtudes Pablo las denomina el fruto del Espíritu. Se compara el carácter humano con una huerta que el Espíritu Santo está cultivando. Si el árbol es bueno, su fruto también será bueno. ¿Cómo se puede dominar la carne, de manera que el fruto del Espíritu crezca y madure? La respuesta está en la actitud interna que adoptemos frente a cada uno de los dos. Los que son de Cristo Jesús, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Gálatas 5:24. Vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Gálatas 5:16. Frente a la carne debemos asumir una actitud de dura resistencia y despiadado rechazo, tan firme que se la pueda describir como una crucifixión, pero al Espíritu que mora en nosotros debemos rendir confiadamente el dominio indiscutido de nuestra vida. Cuanto más nos habituemos a negarnos a la carne y a rendirnos al Espíritu, tanto más desaparecerán las abominables obras de la carne y serán reemplazadas por el hermoso fruto del Espíritu. Pablo enseña la misma verdad en 2 Corintios 3:18, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Mientras continuemos mirando fijamente a Cristo, seremos transformados a su imagen mediante el poder de su Espíritu. Nuestra parte es el arrepentimiento, la fe y la disciplina, pero la santidad es esencialmente la obra del Espíritu Santo. Y cada virtud que poseemos, y cada victoria ganada, y cada pensamiento de santidad, son suyos solamente. Espíritu de pureza y gracia, mira con piedad nuestra debilidad. Oh, haz de nuestro corazón tu morada y más digno de ti. William Temple solía ilustrar este punto de la siguiente manera. No se saca nada, decía, dándome un drama como Hamlet o el Rey Lear y pidiéndome que escriba algo igual. Si Shakespeare podía hacerlo, yo no, y no se saca nada mostrándome una vida como la de Jesús y diciéndome que yo viva así, Jesús podía hacerlo, yo no. Pero si el genio de Shakespeare pudiera venir y vivir en mí,
entonces yo podría escribir dramas como los de él. Y si el Espíritu de Jesús pudiera venir y vivir en mí, entonces yo podría vivir como él. Este es el secreto de la santidad cristiana. No se trata de que nos esforcemos por vivir como Jesús, sino de que Él venga y viva a nosotros por medio de su Espíritu. No basta tenerlo como ejemplo, ¿lo necesitamos como Salvador? El castigo de nuestros pecados nos es perdonado por medio de su muerte expiatoria, el poder de nuestros pecados es roto por medio de su Espíritu que mora en nosotros. La Iglesia de Cristo. El pecado tiene una tendencia centrífuga. Interfiere en las relaciones con nuestros semejantes. Nos separa de nuestro Creador, pero también de nuestros prójimos. Todos sabemos por experiencia cómo una comunidad, sea una escuela, un hospital, una fábrica o una oficina, puede convertirse en un hervidero de rivalidades y sospechas. Nos cuesta mucho el vivir juntos en unidad. Salmo 133:1. Pero el propósito de Dios es poner fin a las enemistades entre los hombres, a la vez que reconciliarnos consigo. Consecuentemente, no salva personas aisladas, independientes, desconectadas entre sí, está llamando a un pueblo para que sea suyo propio. Ya en los primeros capítulos de Génesis esto es claro. Dios llamó a Abraham para que dejara su casa y su parentela en Mesopotamia, y le prometió una tierra por herencia y una descendencia tan numerosa que no se podría contar. Esta promesa de multiplicar los descendientes de Abraham y de bendecir, por medio de ellos, a todas las naciones de la tierra, fue ratificada a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Sin embargo, Jacob murió en el exilio, en Egipto. Sus 12 hijos le sobrevivieron y llegaron a ser los padres de las 12 tribus de Israel, el nombre que Dios había dado a Jacob. Con estos hijos de Israel, rescatados años después de la esclavitud de Egipto, Dios renovó su pacto. Pero ¿cómo serían bendecidas todas las familias de la tierra? Siglo tras siglo, en el desarrollo de la historia de Israel, para el resto del mundo esta nación parecía más bien ser una maldición que una bendición. Rodeado de los altos muros de su propio edificio, el pueblo de Dios se resguardó para no contaminarse en el contacto con los gentiles inmundos. Hubo un momento que pareció que perdería su destino como benefactores de la humanidad. ¿Había sido la promesa de Dios a Abraham una mentira? No. Muchos de los profetas sabían, por la palabra del Señor, que cuando viniera el Mesías, el príncipe designado por Dios, de todos los confines vendrían peregrinos a entrar al reino de Dios. Por fin vino Cristo. Jesús de Nazaret anunció la llegada del reino tan largamente esperado. Muchos vendrían, decía, del norte, del sur, del este y del oeste y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Dios ya no sería una nación aparte, sino una sociedad cuyos miembros procederían de todas las razas, tribus y lenguas. El Señor resucitado ordenó a sus seguidores, vayan a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos, Mateo 28:19. A la suma total de estos discípulos la llamó mi iglesia, Mateo 16:18. Así es como la promesa que Dios hizo a Abraham y que la repitió varias veces al mismo y a sus hijos, se está cumpliendo hoy, en el desarrollo y expansión de la iglesia por todo el mundo. Pablo escribió, y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo, Gálatas 3:29. Una de las representaciones más sobresalientes que Pablo usa para expresar la unidad de los creyentes en Cristo es la del cuerpo humano. La iglesia, dice, es el cuerpo de Cristo. Cada cristiano es un miembro, un órgano del cuerpo, en tanto que Cristo mismo es la cabeza que controla las actividades del cuerpo. No todos los órganos tienen las mismas funciones, pero cada uno es necesario para la máxima salud y utilidad del cuerpo. Además, a todo el cuerpo le anima la misma vida. La unidad del cuerpo depende de su presencia. La iglesia le debe a él su coherencia. Hay un solo cuerpo, y un solo espíritu, dice Pablo Efesios 4:3. Ni siquiera las divisiones organizacionales externas de la iglesia, que son tan lamentables, destruyen su unidad espiritual interna. Esta es indisoluble, puesto que es la unidad del espíritu o la comunión del espíritu, 2 Corintios 13:14. Nuestra común participación nos hace uno de manera profunda y permanente. Naturalmente, uno no puede afirmar que es miembro de un gran cuerpo que se extiende por todo el mundo, la Iglesia Universal, a menos que en la práctica participe en una iglesia local.
La oportunidad de adorar a Dios, gozarse en la comunión con otros y servir en la sociedad se da en la manifestación particular de la Iglesia Universal y la tenemos en la medida que participamos como miembros de la misma. Muchos hoy reaccionan contra la Iglesia organización, y otros la rechazan por completo. A menudo esto es comprensible, la Iglesia puede ser arcaica, introvertida, reaccionaria. Sin embargo, debemos recordar que la Iglesia es gente pecaminosa y falible. Esta no es razón suficiente para que nos alejemos de ella, ya que nosotros también somos pecaminosos y falibles. También tenemos que reconocer que no todos los miembros de la Iglesia visible son, necesariamente, miembros de la Iglesia real de Jesucristo. Algunos cuyos nombres constan en los registros de las iglesias no están inscritos en el cielo para usar la expresión de Jesús. Aunque este es un hecho al cual la Biblia se refiere con frecuencia, a nosotros no nos corresponde juzgar. El Señor conoce a los que le pertenecen. 2 de Timoteo 2:19. La iglesia local admite como miembros, por medio del bautismo, a quienes profesan tener fe en Cristo. Pero solo Dios sabe quienes efectivamente creen, puesto que solo Él conoce el corazón. Indudablemente los dos grupos coinciden en gran medida. Sin embargo, no son idénticos. El Espíritu Santo no solo es el autor de la vida común de la Iglesia, sino también el creador de su amor común. El primer fruto del Espíritu es el amor. El amor está en la naturaleza misma del Espíritu, y Él lo imparte a aquellos en quienes mora. Todos los cristianos han tenido esa sorprendente experiencia de sentirse atraídos hacia otros cristianos a quienes apenas conocen y cuya formación puede ser muy diferente de la suya propia. La relación que existe y crece entre los hijos de Dios es más íntima y cordial que las relaciones sanguíneas. ¿Es el parentesco de la familia de Dios? Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos, dice Juan 1 de Juan 3:14. Este amor no es sentimental. No es ni siquiera fundamentalmente emotivo. Su esencia es el autosacrificio, se manifiesta en el deseo de servir, ayudar y enriquecer a los demás. El amor contrarresta la fuerza centrífuga del pecado, puesto que el pecado divide donde el amor une, y separa donde el amor reconcilia. Por desgracia, las páginas de la historia de la Iglesia han sido a menudo manchadas por la estupidez y el egoísmo, e incluso por la franca desobediencia a la enseñanza de Cristo. Aún hoy algunas iglesias parecen estar muertas o a punto de morir, en vez de vibrar llenas de vida. Otras están desgarradas por divisiones y apagadas por falta de amor. Tenemos que admitir que no todos los que profesan ser cristianos y se llaman por este nombre manifiestan el amor o la vida de Jesucristo. Con todo, el lugar del cristiano está en la comunidad cristiana local, pese a sus imperfecciones. Allí debe buscar esa nueva calidad de relación que Cristo da a su pueblo, y participar en la adoración y el testimonio de la Iglesia.